Hablaremos hoy de la paranoia de Sofía Tolstoy, la mujer de nuestro amigo Lev Tolstoy. Cuando se encuentran, o mejor todavía, cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don León Tolstoy, suele ponerse énfasis en su misticismo o en su ascetismo o en su estirpe de monje barbudo o en los trabajos ensayísticos bastante alejados de la calidad de sus novelas. Bueno, hemos hablado de todo esto. Pero hay un asunto de su vida que suele omitirse y que lo perturbó mucho a Tolstoy. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con la que se había casado en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Bien. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales e incluso a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa. Predicaba, por ejemplo, para el hombre y la mujer una castidad completa. Sin embargo, a los 70 años, al volver de sus paseos a caballo, tenía relaciones íntimas con Sofía, su mujer. Y después se paseaba todo el día por la casa con aire alegre. Ahora bien, el hecho de que León preparara los caballos era para su esposa un indicio inequívoco de que en breve sería amada. Y esto de los signos antes del amor hace que podamos remitirnos a un pasaje de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, libro que hemos recomendado aquí desde hace muchos años, que dice lo siguiente. Hablaba nuestro oyente de Lawrence Stern, que es el autor de este maravilloso libro. Habla el caballero acerca de su padre. El sujeto de enunciación es el caballero Tristram Shandy. Dice: en todo lo que hacía, fuesen deberes o diversiones, era de lo más metódico. Como ligera muestra de su extremada precisión, basta decir que se había impuesto como norma durante muchos años dar cuerda a un gran reloj la noche de cada primer domingo de mes. Teniendo ya unos 50 años, mi padre llegó gradualmente a programar con idéntica frecuencia su obligación conyugal. Esto era con el objeto de deshacerse de una vez de esos cuidados. Por una desagradable asociación de ideas, aconteció que mi pobre madre nunca pudo ya oír dar cuerda al reloj sin que sus pensamientos derivasen a otras cosas que irresistiblemente se agolpaban en su cabeza. Extraordinario esto. Y lo hemos presentido recién, ¿no? A saber, esto de unir dos cosas que no tenían verdaderamente una conexión causal. Esto era Jules. Claro. Y entonces provocaban el efecto del perro de Pavlov, el reflejo condicionado, ¿no? El perro de Pavlov, cuando veía que Pavlov le daba cuerda al reloj, salía corriendo, me imagino yo. No era eso, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Lo trágico es que esto sucedía también a la inversa, dice el caballero, retomo al caballero. Cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre pensaban en que debía darse cuerda al reloj. Pero estábamos hablando de Sofía Tolstoy. Más allá de esos encuentros, después de las salidas a caballo, León padeció unos celos de Sofía que fueron creciendo con los años y que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz y Ana Karenina. Usted dice, ¿por qué algunos dicen guerra y paz y otros la guerra y la paz? Y yo le voy a dar un indicio, que es este. El ruso no tiene artículo. El idioma ruso no tiene artículo. Así que
En ruso suena guerra y paz. Pero ¿qué quiere decir guerra y paz en ruso? Quiere decir la guerra, La guerra y la paz. Sí. Se oye en ruso como guerra y paz, pero se entiende como la guerra y la paz. Bien, es para pensarlo. El caso es que, claro, era feliz porque lo escribió en ciudades. Ella copiaba los borradores, se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstói dejaba de escribir novelas, ella se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de alguna paranoia en 1881. A partir de ese año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstói pasaron a primer plano en su vida, ¿no? Y lo acompañaban los que Sofía llamaba los tolstoyanos. Eran unos discípulos, ¿no?, que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales. Y ahí estaba el preferido. El preferido de Tolstói se llamaba Cherkov. Junto con Tolstói fundaron una especie de editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad, al contrario de lo que en general es la fórmula para el éxito editorial. Sofía odiaba a Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstói tantas horas. Y bueno, se produjeron escenas violentas. Qué sé yo, qué te pensás, todas esas cosas. Para tranquilizarla, Tolstói renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y sus hijos. Sin embargo, las últimas obras resolvió cederlas al dominio público. Y ahí empezó la locura. Cuando se enteró de esto, a saber que Tolstói había cedido los derechos de sus obras últimas al dominio público, le agarró la locura a Sofía. Salió corriendo para el lado de la estación para tirarse abajo del tren. Por suerte, la atajaron. En julio de 1895, Tolstói terminó Amo y Servidor, y en lugar de dárselo a Sofía para la colección de sus obras completas, se lo prometió a una revista que dirigía una mujer. Sofía sospechó que Tolstói quería abandonarla por aquella mena, y entonces se precipitó a las calles mal vestida, en pantuflas, desabrigada, vamos, para morirse en Rusia, o no podés salir en enagua sin morirte. Bien. Tolstói corrió atrás y la hizo volver. Sofía, de nuevo, al día siguiente, se hizo llevar en coche hasta la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren que no paraba en la estación para poder matarse mejor. Y el conductor entonces la llevó a la policía y Tolstói la rescató. Dicen que Tolstói no tenía la intención de abandonarla y otros dicen que no podía. Una vez un discípulo que llegaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas de campo, le sugirió una separación y en un arrebato Tolstói lo amenazó con la guadaña, con la hoz. No sé si con la guadaña o con la hoz. Con la que usaba para la siega, vamos. Y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre el asunto. En 1908, el discípulo Cherkov volvió a acercarse a Tolstói y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante y que tenía un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstói para su usufructo. Temía también que su marido se diera los derechos a aquel hombre. Le reprochaba a su marido las visitas de Cherkov, cada vez con mayor violencia. Igual León se reunía con el discípulo. Un día, después de una de esas muchas reuniones, ¿no?, Tolstói encontró a Sofía en cuatro patas, detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla de opio, que me la tomo o no me la tomo. Y finalmente le arrebataron la ampolla. Unos días más tarde, la hija, Masha, la hija de Tolstói, y Cherkov se encerraron en una habitación para hablar. Descalza para no hacer ruido, Sofía espió por la cerradura, pensó que había una conjura contra ella y empezó a los gritos.
Y pensó también que Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov y se lo contó a cada persona que se cruzó con ella. Mi marido anda con Cherkov, el muy cretino. Todo era absurdo, ¿no? En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, los siguió a escondidas y los hizo espiar por unos niños de la aldea. Hurgaba en los papeles de Tolstoy en busca de pruebas de su homosexualidad y recorría la casa con un revólver en la cintura. Tolstoy se hartó. Estábamos esperándolo. Mucho después que nosotros. Sí. Bueno, entonces la abandonó y le dejó una carta donde no decía dónde se iba. Y ella escribió en su diario. Hemos dicho que los esposos Tolstoy tenían doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía 2 diarios, uno para su uso particular y otro para que lo leyera su pareja. Los dos tenían ese sistema y los dos creían que el otro lo ignoraba, y efectivamente lo ignoraba. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o en el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy, escribió: ayer León ha huido de improviso, horror. Enseguida, en mi desesperación, corrí a arrojarme a un estanque vecino. Evidentemente no pudo. No, ella pone, evidentemente no pude. Lo escribe ella. claro. Misma. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y volvió a escribir el diario, además, Sí, ¿no? sí, Qué, claro. qué presencia de Qué ánimo. prolijidad, ¿no? Sí. Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky. Había tomado el tren, se habían detenido en el monasterio de Optina, se llamaba el lugar. Pensaba alquilar una casa cerca de ese monasterio para vivir ahí sin que la mujer lo molestara. Pero su hija Macha llegó, lo encontró, y le aconsejó que se fuera más lejos, porque Sofía lo andaba buscando y andaba por ahí. Entonces volvieron a tomar el tren, acompañados por Macha. Ya se sabe el final, los que conocen la historia, ¿no? Tolstoy murió durante ese movimiento de separación. Tuvo un ataque al corazón, lo atendieron en la casa del jefe de la estación de Astápovo, que no es el mejor lugar para atenderse de un infarto, me imagino que no. y se murió. Sofía, enterada, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Sobrevivió 9 años a su marido, murió en 1919. Dicen que en su locura, mejor dicho, que su locura se había apaciguado, claro. Y esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León y Sofía. Yo quiero llamar la atención sobre el tren. El tren tan presente en la obra de Tolstoy, ¿no? Recuérdese Ana Karenina, ¿no? El tren, no, el tren de allá, que toma el tren, que se mata, que no, que el tren pasa, que pasa por arriba, que no le pasa, qué sé yo, ¿no? Y acá también, ¿no? En la vida real. Así que yo voy a dedicar esto a don Lev Tolstoy y a nuestro amigo Lawrence Stern, el autor de La vida y opiniones del caballero Tristan Shandy, y al jefe de estación que atendió a Tolstoy, y al ingeniero Randazzo. A todos ellos. Todo lo que se relaciona con el ferrocarril. Bueno. Así que, y como me parece indudable que esta es una charla ferroviaria, vamos a escuchar inmediatamente el tango que se llama En la vía, en la versión de Edmundo Rivero.